Amados hermanos, pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Decimos amén. Gloria a Dios. En esta hora, mis amados hermanos, vamos a hablar de un tema doctrinal. Amén. Y como ustedes saben, ¿verdad? Y lo hemos enseñado, mis amados hermanos, la doctrina es una esencia, es un estilo de vida. Amén. Y yo le decía a la pastora el día de hoy, ¿verdad? De que miren, con la doctrina, mis amados hermanos, a veces, amén, no hace falta explicarla demasiado, ¿verdad? Porque todo se entiende así de claro, amén. Pero, pues en el nombre de Jesús vamos a tratar la forma de explicar este tema acerca de lo que el día de hoy nos compete, la imposición de manos. Decimos amén. Vamos a ver entonces de la imposición de manos. Como ustedes ven en la imagen, mis amados hermanos, la Biblia pues nos muestra muchas cosas interesantes acerca de las manos. Una de ellas, la Biblia dice que el Señor ha puesto en nuestras manos, dice, el poder de hacer riquezas. Amén. La Biblia también muestra que por medio de la imposición de nuestras manos, mis amados hermanos, los dones que muchas veces puede haber en mucha gente pueden ser activados. La Biblia también muestra que por medio de la imposición de las manos puede haber transferencia, mis amados hermanos, de espíritus. Y esta es la razón por la cual ustedes y yo tenemos que ser celosos con nuestras manos. La Biblia también dice que toda obra de nuestras manos el Señor hará que prospere. Amén. Así que las manos, no crean ustedes que son cualquier cosa, ¿verdad? Las manos son algo muy importante. Bíblicamente hablando, representan nuestras obras, amén. Y pues lo que refleja nuestras obras, mis amados hermanos, está en nuestro corazón, amén. Recuerden que la Biblia habla, ¿verdad?, de la carne, y la carne no es otra cosa más, que ya lo hemos explicado, ¿verdad?, que la unión de mis malos deseos. Amén. Ojo con eso, estoy aclarando. La carne en la vida de una persona son nuestros malos deseos unidos, mis amados hermanos, a nuestro cuerpo. Amén. Pero las buenas obras son, aquí viene todo lo contrario, nuestros buenos deseos unidos a nuestro cuerpo. Y recuerden que cuando el Señor le habla a una de las 7 iglesias, una de las cosas que les enmarca son sus buenas obras. Amén. Entonces las obras, mis amados hermanos, para salvación no hay obra alguna que ustedes y yo digamos, hablando de nuestras manos, ¿verdad?, que yo hice esto o yo voy a hacer lo otro para ser salvo. Amén. Pero para galardón las obras son muy importantes. Amén. Porque la Biblia habla de que mucha gente se retirará avergonzada de aquel día, porque pues no hicieron mayor cosa, mis amados hermanos, y mientras que van a ver que a algunos se les está dando una corona, amén, pues a otros no se les va a dar nada. ¿Por qué? Porque sus obras, mis amados hermanos, fueron escasas. La Biblia habla acerca de que la fe sin obras, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo está la fe sin obras? Muerta. Amén. La Biblia dice, tú que tienes fe, entonces muéstrame tu fe por medio de tus obras. Y tú que tienes obras, muéstrame tus obras por medio de tu fe. Entonces las obras y la fe, mis amados hermanos, la obra de nuestras manos van íntimamente ligadas. Entonces el tema, repito, es la imposición de manos. Amén. Vamos a leer, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Recuérdense que el mes pasado hablamos también acerca de esta misma cita, solo que hablamos de el bautismo de agua. Amén. Y ahorita vamos a hablar de la imposición de manos. Dice acá, Hebreos capítulo 6 y versículo 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Y esto es lo que me interesa, de la doctrina de bautismos. Y aquí está claro, mis amados hermanos, dice, de la imposición de manos. Amén. Entonces la Biblia habla, mis amados hermanos, de que la imposición de manos es una doctrina. Amén. Ahí está la base bíblica en Hebreos capítulo 6, versículo 2. Amén.
de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Okay? Esa es la base. Entonces, para que ustedes y yo veamos, mis amados hermanos, que la Biblia, repito, habla muy claramente de la imposición de manos, y claramente lo muestra ahí, que la imposición de manos es una doctrina, amén, es una esencia, es algo, mis amados hermanos, de lo que ustedes y yo tenemos que cuidarnos, pero también no solamente se trata de cuidarnos, sino que también en determinado momento saber utilizar esta doctrina. Decimos amén. Vean, vamos a leer algunos comentarios acá. Los rudimentos y la doctrina son la base de todo cristiano que profesa la fe en Cristo Jesús. Estamos viviendo en un tiempo en el cual la apostasía está a la orden del día y pocos cristianos contienden por defender su fe. Antes bien, están siendo llevados de un lado hacia otro por vientos extraños de doctrina, apartándose así de Cristo. Entonces, miren, algo que tenemos que tener muy claro, mis amados hermanos, cuando se habla de doctrina, es de que si ustedes y yo no tenemos entiéndase, cuando digo sana doctrina, no me refiero a que la gente que piense diferente está equivocada, ¿verdad? Porque al final, pues cada quien, mis amados hermanos, la Biblia dice que la suma de tu palabra, dice, es la verdad. Entonces ustedes y yo podemos tener una verdad, alguien más puede tener otra verdad, y no porque las verdades no estemos de acuerdo con la verdad, la del otro es mentira. Pero ¿a dónde voy con todo esto? De que hay muchas doctrinas en la actualidad, y hay doctrinas, podemos decirlo así, hasta para escoger. Yo puedo escoger en qué doctrina, según la enseñanza, según la instrucción, en donde me siento bien, en donde me siento cómodo, pues, y así sucesivamente. Entonces la doctrina, mis amados hermanos, puede hacer que mucha gente se desvíe. Hay alguna doctrina por ahí que le llaman la doctrina de la gracia, amén, que para ellos es una doctrina, para ellos es un estilo de vida, pero aclaro esto porque para nosotros definitivamente no lo es. ¿Y cuál es esa doctrina? Una doctrina que dice salvo, siempre salvo, dando a entender, mis amados, esto es lo que dicen ellos, ¿verdad? Amén, de que por cuanto Jesús ya murió en la cruz por todos nuestros pecados, amén, entonces ustedes y yo podemos pecar, que de todas formas somos salvos, amén. Por eso su doctrina, dicen ellos, salvo, siempre salvo. Y eso, mis amados hermanos, pues ustedes y yo entendemos que no es correcto, no es verdad, amén. Gracias, ¿oíste? ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos de que Cristo, mis amados hermanos, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Decimos amén. Pero ¿por qué tipo de pecado? Recuerden que la Biblia nos habla de que hay pecados u obras de la carne, pero también hay pecados, por ejemplo, miren, pues les voy a poner un ejemplo. ¿Creen ustedes que hablemos de espíritu, alma y cuerpo? Amén. Por ejemplo, les voy a mencionar 3 cosas y ustedes me ayudan. Les voy a mencionar la idolatría, la mentira y el alcoholismo. Repito, idolatría, mentira y alcoholismo. ¿Creen ustedes que esos son 3 pecados, verdad? Pero los 3 pecados están dentro de una como obra de la carne, o algún pecado estará dentro, entiendes, en la carne del cuerpo, ¿verdad? Algún pecado estará como el alma, dentro del alma. Algún pecado afectará el espíritu, o cualquier pecado es igual. Les mencioné 3: idolatría, mentira y alcoholismo, por mencionar algunos, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, no me han respondido, pero les digo, de esos 3 pecados, los 3 son pecados, pero no afectan la misma área en nuestro ser integral. Amén. Entonces los pecados, mis amados hermanos, por los que Cristo murió en la cruz del Calvario, fueron por los pecados, entiéndase, obras de la carne, como dentro de los 3 que les mencioné, ¿cuál sería? Recuérdense que la carne está íntimamente ligada con los deseos de mi alma, y ahí va el cuerpo, este cuerpo. Dentro de eso está, mis amados hermanos, el de como obra de la carne. Por eso, miren, la clave está para entender una obra de la carne en el cuerpo. Amén. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque
Por cuanto hay 3 tipos de pecados, mis amigos, los que les acabo de mencionar, espíritu, alma y cuerpo, amén. Las doctrinas pueden estar equivocadas al punto de enseñarnos a que yo puedo, por ejemplo, como parte de los pecados de mi cuerpo, tomar alcohol y soy salvo. Pero ustedes y yo sabemos que también existe la mentira, la envidia, y les puse como ejemplo la idolatría, dentro de los cuales nos pueden estar desviando hacia una doctrina en la cual me van a intentar salvar por medio de un pecado, entiéndase, en el cuerpo, pero no me van a estar limpiando por los pecados que cometen el alma, por los pecados que cometen el espíritu. Por ejemplo, la idolatría es un pecado espiritual, es un pecado que no afecta al cuerpo, no afecta al alma, o sea, directamente, ¿verdad? Porque al final el pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y todo el que peca está muerto en todas las áreas, mis amados hermanos, pero no es lo mismo, no es el mismo pecado, no está dentro de la misma categoría el echarse un traguito a cometer idolatría, no está dentro de la misma categoría, amén, no está dentro de la misma categoría, como repito, el echarse un traguito, el de caer en idolatría o tener envidia o mentir, no es lo mismo. Uno afecta el espíritu, otro el alma y el otro el cuerpo. Entonces las doctrinas, espero me esté dando a entender, nos enseñan de que salvo siempre salvo, que los pecados que yo pueda cometer en la carne, estoy salvo, y los del alma y los del espíritu, amén. Entonces eso no nos lo enseñan. Por eso es importante de que ustedes y yo tratemos por todos los medios, mis amados hermanos, de vivir consagrados al Señor, amén. De que si en algún momento ustedes y yo tenemos un sentir, una necesidad, hagamos algo, mis amados hermanos, y no nos quedemos con algún día. No, algo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enseñan equivocadamente, y si aprendemos equivocadamente, pues como yo le he dicho muchas veces, aquí creo que no le he mencionado, aquí en Costa Rica, no recuerdo, pero les he dicho esto a los de la alabanza, que así como ensayemos, así vamos a ministrar en los cultos, amén. O sea, no es que el ensayo sea de una forma y el culto de otra, porque como ensayo así voy a jugar, los jugadores de fútbol así como entrenan, así juegan, amén. Entonces espero estarme dando a entender y no estarle dando vueltas a todo esto, pero es importante de que ustedes y yo aprendamos a identificar lo que es una sana doctrina, que me va a llevar a ser salvo, claro que sí, mis amados hermanos, cuando yo la pongo por obra, porque de nada me sirve saber a mí de que hay una doctrina que se llama imposición de manos, si al final yo nunca pongo mis manos o le pongo las manos a cualquiera, amén. Bueno, dice acá, tenemos que tener claro que la doctrina no nos salvará, pero sí puede condenarnos, ya sea por ignorancia, por negarla o por seguir doctrinas que les prediquen lo que quieren, satisfaciendo así su comezón de oír. Acá, Efesios capítulo 4, versículo 14 dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas de error, sino que hablando la verdad en amor, escuchen cuál es el fin de la doctrina, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Bueno, vamos a avanzar, mis amados hermanos, porque el tiempo nos va avanzando, amén. Y es importante, repito, que ustedes y yo identifiquemos el tema de la imposición de mano. ¿En qué momento yo sí lo puedo hacer y en qué momento no? Amén. Van a haber momentos, mis amados hermanos, en el que el Espíritu les va a indicar, no pongas manos. Pero va a haber momentos en los que el mismo Espíritu les va a indicar, sí, pon las manos. Por ejemplo, el día lunes hablábamos en el discipulado de la parábola, bueno, la mencionamos en sí porque no fue de eso que hablamos, de la parábola del buen samaritano.
Ustedes y yo sabemos que la Biblia dice que aquel hombre quedó ahí medio muerto, ¿verdad? Y que pasó un levita, pasó un sacerdote y luego pasó el samaritano. ¿Por qué el levita y por qué el sacerdote no hicieron nada? Porque la Biblia dice claramente en el libro de Levítico, cuando les están dando las leyes, ¿verdad?, de que ni el levita ni el sacerdote, aún así les dice, de que ni por un familiar podían ellos contaminarse si estaba muerto. Y la Biblia pues dice claramente, ¿verdad?, ya que el hombre estaba ahí junto al camino medio muerto. O sea, acá estaba, los que pasaban por ahí pensaban que estaban muertos. Y el único que se atrevió a hacer algo fue el samaritano. Y pues déjenme decirle de que ese buen samaritano no somos ustedes y yo. Ese buen samaritano es Cristo. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto, mis amados hermanos? Porque aunque muchas veces tal vez pensemos mal del levita y del sacerdote, pero la verdad, bíblicamente hablando, ellos cumplieron con lo que tenían que hacer. Y dejemos ahí, para no hablar mal de ellos. Al final, el punto es, por el cual les menciono esto, de que ustedes y yo tenemos que saber, mis amados hermanos, en qué momento podemos imponer manos, en qué momento no podemos imponer manos, a quién sí, a quién no. Y esto no es que haya un paso 1, paso 2, a este tipo de gente sí, a este tipo de gente no, amén. Sino para eso ustedes y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo que me diga, pon manos. Que me diga, no pongas mano. Yo no sé, les pregunto. A nosotros como pastores, pues sí nos ha pasado. Y no lo digo solo por experiencia, sino porque a veces lo platicamos, ¿verdad? A veces me dice mi esposa, oré por aquel hermano, aquella hermana, y mira, me quedó un dolor. Igual me pasa a mí. Pero no sé si alguna vez les habrá pasado a ustedes de que le ponen manos a alguien y les queda un dolor de espalda, un dolor de algo. ¿Les habrá pasado o no? A la pastora y a mí, ¿y a ti? Ok, ¿por qué creen que pasa eso? Porque en medio de la imposición de manos hay transferencia. Porque muchas veces, mis amados hermanos, lo que la persona carga es tan inmundo, digámoslo así, que a uno lo contamina. Por eso, mis amados hermanos, cuando se imponen mano, ustedes dicen, ay, qué dolor, le puse las manos al hermano y cómo me duele. Lo que tenemos que hacer es ir a entregar todo eso, porque eso no es nuestro. O sí, si fuera nuestro, le ponemos las manos y le dejamos el dolor. Pero literalmente, a mí me ha pasado, yo sé que a mi esposa también le ha pasado, de gente por la cual uno ora. Ellos se quedan bien y uno se queda mal. A mí me han dicho, pastor, mire, cuando usted me puso las manos, yo sentí como que una carga se me quitó. Lo que no sabe es que me la pasó. Amén. Entonces, por eso la doctrina de imposición de manos es importantísima. Y la clave está acá, que el Espíritu nos dé testimonio. Que el Espíritu dé testimonio a quien sí, a quien no, en qué momento, porque tampoco es, mis amados hermanos, en cualquier momento. Con mi esposa lo hemos hecho, por ejemplo. A veces, por alguna razón, estoy orando por alguna hermana y siento de parte del Señor orar por su vientre. Yo no le pongo las manos en el vientre, le digo así, mira, ora por ella y poner las manos en el vientre. Amén. Entonces, para todo hay un equilibrio, y eso, repito, eso es una doctrina. La Biblia lo muestra, lo vamos a ver si nos da tiempo, y si no, de todas formas, el tema, les digo, es demasiado largo, porque hay muchas bases bíblicas, mis amados hermanos, de la imposición de manos. Pero la Biblia dice claramente, no impongan las manos con ligereza. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que por ponerle la mano con ligereza a alguien para orar por él, para reprender, para lo que sea, uno se puede hacer partícipe de pecados ajenos. ¿Se imaginan nosotros, hablo por todos nosotros, ¿verdad?, tratando la forma de vivir en santidad, y de primas a primeras le pongo las manos a alguien y me hago partícipe de los pecados de ella? Por eso es que no es nada más de imponer manos, sino todo tiene un equilibrio. Pero ¿cuál es la clave para imponer manos? La voz del Espíritu Santo. ¿Decimos amén? Hebreos capítulo 6, lo que acabamos de leer, no está diciendo que nos olvidemos de la doctrina al mencionar que dejemos los rudimentos. Antes bien nos está incitando al crecimiento espiritual y doctrinal para no quedarnos solo con la base del Evangelio, sino que lleguemos a un crecimiento espiritual tan grande, lo acabamos de leer aquí en el libro de Efesios,
¿Dónde me quedé? Doctrinal para quedarnos un crecimiento espiritual tan grande que alcance para ayudar a otros a que crezcan y se desarrollen hasta llegar a dar la talla de Jesús. Amén. Dentro de estas doctrinas se encuentra la imposición de manos que debe realizarse en algunos casos específicos. ¿Cómo? Aquí solo son algunos casos, como nombramiento de ministros, bendiciones específicas y perdón de pecados, entre otros. De acá la importancia de no ignorar los momentos específicos en los cuales se debe imponer manos para no ser partícipe de pecados ajenos. Vean qué es lo que dice acá. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22. Esta cita, mis amados hermanos, pues como todas, ¿verdad? Sería muy bueno que la atesoremos, porque vean qué es lo que dice. El apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo. Recuerden que el apóstol Pablo, pues yo creo que él era apóstol, pero creo que también era evangelista, y la Biblia pues muestra que también era un maestro. Pero él pues plantó una iglesia y deja a Timoteo como pastor. Luego es nombrado como apóstol, pero dentro de la instrucción que le está dando a Timoteo para que desarrolle su ministerio, le da un consejo y le dice: no impongas las manos sobre nadie con ligereza. Detengámonos un momento. Ahí no está diciendo que no le ponga las manos a nadie. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? No las pongas con ligereza. Amén. Es que a veces no dan ganas de hablar, uno no quiere hablar, pero los hermanos lo motivan, ¿no? Hay un meme por ahí que sale, un niño creo que está bien enojado y dice ahí, yo queriendo ayudar a mi prójimo, pero mi prójimo no coopera, no ayuda para que yo le ayude. Entonces yo he visto gente, mis amados hermanos, que el apóstol los manda, vayan a orar, y agarran como que fuera tenta, pero a todos los están tocando. Las cosas no son así, mis amados. El Espíritu tiene que dar testimonio. Amén. El día que fuimos a Guapiles con el apóstol, le dijo: vayan y oren. Me vi un montón de gente. Yo no iba a orar por todos, yo oré por los que el Espíritu me indicó. No sé, dentro de todos, tal vez unas 6 personas, tal vez. Yo no me puse a orar por todos. ¿Por qué? Porque esto es parte, mis amados hermanos, de lo que el Espíritu... Y que Dios me perdone porque estoy grabando, pero por los que oré, una sola persona, por todo me dio profecía el Señor, pero para una sola persona el Señor me dio una buena profecía, ¿entiende? A todos los demás los cuadró. Entonces imagínense, o sea, y a todos les impuse las manos. ¿Qué tipo de limpieza, contaminación? Pues no se trata de que yo puedo, mis amados, sino se trata de ¿qué? De que el Espíritu dé testimonio. ¿Decimos amén? Entonces yo les hago una pregunta y respóndanmela, porque esto es importantísimo. Si tienen duda, pues bueno, no lo he terminado de leer, lo voy a terminar de leer y después les pregunto. No impongan las manos sobre nadie, dice, con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre del pecado. Leamos otra versión y les pregunto. En la misma cita, diferente versión: antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios, piénsalo bien, porque si esa persona hace lo malo, tú serás también responsable de lo que haga. Tú mismo debes apartarte del mal y de la enseñanza de Cristo. Ok, la pregunta es esta: ¿por qué dice la Biblia, mis amados hermanos, que no hay que imponer? Esta lo dice más claro, que no hay que imponer las manos con ligereza. Respóndanme, por favor. Ay, no me van así que no me están entendiendo. Exacto, muchas gracias. ¿Por qué dice la Biblia que no hay que imponer las manos con ligereza? Porque nos podemos hacer partícipe de pecados ajenos. Como vuelvo a repetir, nos vamos a estar esforzando, mis amados hermanos, por guardarnos en santidad. Y solo por orar por alguien, ¿ya me hago partícipe de pecados ajenos? Miren, yo puedo darles testimonio de esto, mis amados hermanos, y lo digo delante de la presencia del Señor, y bendito Dios, pues Él nos ha guardado hasta el día de hoy.
pero en alguna oportunidad yo oré por alguien sin saber que tenía problemas de alcoholismo. ¿Y qué creen que me dieron ganas a mí después? Y a mí esa cosa, les digo, 2 veces las probé, o 3. Sí, 3 veces la probé y solo una me gustó. Las otras 2 veces no me gustó. Y solo fue una prueba, no crean que una prueba, un traguito nada más. Pero esa vez, ya siendo yo pastor, no sabía que esa persona tenía ese tipo de problemas, impuse las manos y me dieron ganas. ¿De dónde creen que me dieron ganas? Si yo sé que esa cosa es fea. ¿De eso? Amén. Esta es la importancia, mis amados hermanos, aún hasta para saludar. Amén. Bueno, espero yo, mis amados hermanos, pues que no les pase eso, ¿verdad? Y a raíz de lo que estoy diciendo, pónganle mucha atención a lo que les acabo de decir que me pasó. Pensemos que en algún momento, porque ahí se van a dar cuenta de que la imposición de manos no es solamente imponer las manos sobre alguien y orar, sino la Biblia dice que Jesús lo que hizo con algunos fue nada más que los tocó. Y es lo mismo imponer las manos a tocar. No es lo mismo, ¿verdad? Mas sin embargo dice que Jesús lo que hizo con algunos fue los tocó. Y solamente por el toque de él, la persona fue sanada, fue liberada según la necesidad. Y otros hicieron lo contrario. No los tocó Jesús, sino ellos lo tocaron. Y por tocar a Jesús, la Biblia claramente dice, ¿verdad? ¿Quién me ha tocado? Porque virtud, poder salió de mí. Entonces vean la importancia de que no está hablando solamente de la imposición. De decir, no, pastor, por eso yo no oro por nadie. Pero la pregunta es, ¿y a cuánta gente, entiéndanme, ¿verdad? Toca, de que tal vez, ¿cómo estás? Un abrazo, o Dios le bendiga, o qué sé yo. Amén. Entonces, vuelvo a repetir esto, pónganle atención a lo que les acabo de decir. Si en determinado momento, ustedes, pues si yo nos conocemos, mis amados hermanos, yo diría hasta cierto punto, es normal, que por eso es que precisamente acá, hasta la fecha, no se ha ministrado Santa Cena con vino. ¿Por qué? Porque la Biblia y pues en algunos casos nos hemos dado cuenta de que esto puede despertar un receptor y que imagínense que por la Santa Cena después le den ganas al hermano o a la hermana, entonces mejor con jugo de uva. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente, ustedes se conocen, amén. Ustedes pueden saber, mis amados hermanos, de que pensemos en determinado momento en sus vidas con qué tipo de pecado han lidiado, con qué tipo de pecado se han enfrentado, qué tipo de pecado han cometido. O sea, eso yo lo sé. Yo sé en qué área tengo que cuidarme, sé en qué área soy fuerte. Les acabo de poner un ejemplo del licor. Yo sé que eso a mí no me molesta. Ok, eso yo ya lo sé. Pero ¿a dónde voy con esto? De que si ustedes se conocen y ustedes saben, volvemos a poner como ejemplo el licor, ustedes saben que eso nunca les ha estorbado, pero de repente les dan ganas, eso es lo que yo quiero que le presten atención. Bueno, ¿y yo por qué tengo ganas, por ejemplo, por qué tengo ganas de maltratar a alguien? Si ustedes saben que no son gente que le gusta andar maltratando a la gente, ¿me doy a entender con eso? Estos son los ejemplos que ahorita a mí aquí se me ocurren, amén. Pero ustedes escudriñense, mis amados hermanos, amén. Y luego vean, bueno, yo tengo ganas de esto, pero yo nunca he tenido ganas de hacer esto. O ustedes se recuerdan, bueno, con esto yo he peleado, ¿y por qué ahora siento el deseo si yo pensaba o yo sabía o yo sé que ya lo vencí? ¿Y por qué ahora tengo ganas otra vez? ¿Qué hay que hacer? ¿Alguien me puede decir qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es averiguar a qué tipo de personas tocar, qué tipo de persona las tocó. Entiéndase, ¿verdad? Un toquecito, un saludo, un abrazo, qué sé yo. Amén. Ok, entonces yo ya les puse un ejemplo, mis amados hermanos, para que ustedes pues lo vean, ¿verdad? Porque no es normal
de la noche a la mañana yo con este tipo de deseos. Amén. La instrucción del apóstol Pablo, en la cita que acabamos de leer, 1 Timoteo 5:22, no es una prohibición, más bien una alerta para no actuar por cuenta propia, sino más bien debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La imposición de manos es una forma de hacer contacto para poder bendecir a nuestros hermanos en el nombre de Jesús. ¿Decimos amén? Vean esto, Jesús entendía el poder de la imposición de manos. Mateo capítulo 8, versículo 3 dice, Jesús puso la mano sobre él y le contestó, quiero hacerlo, ya está sano, y el hombre dice quedó sano de inmediato. Miren esto, pues qué curioso. Miren, cuando ustedes leen el contexto de esta cita, mis amados hermanos, la Biblia habla que dice que se le acercó, escuchen quién se le acercó. Se le acercó un leproso. Y ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que literalmente la lepra, ya en este tiempo ya no hay muchos casos de lepra, pero en los tiempos bíblicos habían muchos leprosos. ¿Y cuál es el fin? Dice que la carne literalmente se empieza a caer. La gente con esta enfermedad se le pierde la sensibilidad a tal punto de que como cuando alguien en los tiempos de Israel, sobre todo en los tiempos bíblicos, tenía lepra, era porque había cometido algún pecado muy delicado, le había caído una maldición, se tenía que cubrir y podía hacer dos cosas. Una, pasar encerrado toda su vida, o dos, si quería salir, tenía que andar cubierto. Y por donde fuera a gritar, inmundo, inmundo, gritando. ¿Para qué? Para que la gente al escuchar el grito de aquel hombre o mujer se apartara, porque ellos sabían que era un leproso. Amén. Entonces estas personas lo que hacían era de que las sacaban del campamento. La Biblia habla, creo que eran 4 leprosos, que según la historia muestra que eran los hijos de Giesi. Dice que ellos estaban fuera del campamento. Miren qué tremendo esto. A Giesi se le pegó la lepra de Naamán. Y cuando el profeta, cuando le cae la maldición, mis amados hermanos, le dicen que la lepra de Naamán se te pegue a ti y a tu descendencia. ¿Por qué? Porque Giesi amó más las cosas materiales que las cosas y el don de Dios. ¿A dónde voy con esto? De que por cuanto estos hombres eran sacados, dice que llegaban las ratas, mis amados hermanos, y los mordían, se comían la carne y ellos no sentían. Entonces la lepra no es cualquier cosa. Ok, vean esto, vean en el contexto, repito, a quien Jesús tocó aquí, a quien le puso la mano, es un leproso. Y la lepra es una enfermedad, pues que basta con tocarla para que se contagie. Ahora yo les hago una preguntita. Recuérdense que la Biblia muestra de que Jesús llegó a la casa de Pedro y la suegra de Pedro dice que estaba enferma. Imagínense. Una era la suegra del apóstol Pedro, el hombre que caminaba con Jesús, y el otro era un leproso. Una estaba enferma y el otro andaba en la calle. Era inmundo. Aquí entre nos, ¿a quién le hubiéramos impuesto las manos nosotros? A la suegra de Pedro, que estaba en cama, que tenía fiebre, o al leproso inmundo que andaba en la calle. Yo creo, mis amados hermanos, que todos hubiéramos hecho lo mismo, por cuanto la misma ley lo dice, de que el inmundo tenía que gritar inmundo y uno tenía que alejarse de él, no acercarse, mucho menos tocarlo. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, que si lo tocaba, quedaba inmundo también. Y tenía que apartarse del campamento, según como el sacerdote lo fuera viendo, así lo apartaba. Entonces yo creo que todos hubiéramos hecho lo mismo. Yo le pongo las manos a la que está enferma de fiebre, eso no se me va a pasar, pero al leproso. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Jesús? Por la suegra de Pedro oró y reprendió, pero por este leproso dice que lo tocó. Entonces démonos cuenta cómo parecieran de contradictorias las cosas. Por eso les acabo de decir de que no se trata de andar imponiéndole manos a todos, pero en el momento que el Espíritu lo indique, hay que hacerlo.
algo va a pasar de parte de Dios. Y la Biblia dice acá que Jesús puso la mano sobre el leproso, y le contestó, porque el leproso se acerca y le pregunta que si quería sanarlo, y Jesús le dijo, quiero hacerlo. Amén. Pero ¿qué hizo? Le puso la mano y le contestó, quiero hacerlo, ya está sano, y el hombre quedó sano. ¿Qué dice? De inmediato. Ok. ¿Por qué creen que quedó sano de inmediato? Porque lo liberó. Porque lo que Jesús tenía, vamos a ver, miren, en muchas partes en donde en la Biblia aparece la palabra salvación, en muchas versiones lo utilizan como la palabra sanidad o salud. Entonces Jesús es el Salvador, y cuando Él lo toca, lo que le da es salud, es sanidad. Amén. ¿Pero por qué? Porque eso era lo que Jesús cargaba. Recordemos una vez más aquella famosa cita del libro de Hechos: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Amén. Vean esta otra, pues pónganle atención a esta también. Por eso ahorita estamos hablando de esto, que Jesús entendía el poder de la imposición de manos. No le puso las manos a la suegra de Pedro, pero sí se las puso a un leproso. Que el Espíritu nos dé ese nivel, mis amados hermanos, para saber a quién sí y a quién no. Porque la Biblia, cuando habla de los sacerdotes, ya se los decía, ¿verdad? Dentro de la ley les decía, ni siquiera le vayan a poner manos a un familiar muerto, aunque muy familiar, pero si está muerto, no lo toquen. Vean esto, pues aquí sigue hablando de Jesús. Lucas capítulo 13, versículo 11, dice: y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, vean esto, Jesús la vio y la llamó. El otro leproso se le acercó y le preguntó, ¿quieres sanarme? Y Jesús le dijo, quiero. Lo tocó y lo sanó. Pero a esta dice que Jesús la vio. O sea, esta ni siquiera andaba buscando de Jesús, sino él la vio. Dice aquí, la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Miren, pues aquí viene algo de lo que decía Jocelyn. Póngale atención, se los voy a volver a leer. El versículo 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, escuchen esto, has quedado libre de tu enfermedad. O sea, ¿qué entienden ustedes por eso que acabo de leer? Has quedado libre de tu enfermedad. Que no fue sana, sino liberada. Escuchen, en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? La liberó. Ok, la liberó. Pero miren lo que dice después. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó. O sea, quedó libre. Pero físicamente hablando, ¿cómo estaba? Enferma, jorobada. Entonces, eso es lo que la pastora les ha explicado en alguna oportunidad, que no es lo mismo la liberación a la sanidad del alma. Porque aquí ella quedó libre. Amén. Pero quedó sana hasta que le impuso las manos. Y ese es el gran problema, mis amados hermanos, lamentablemente con nosotros los cristianos. ¿Cuál es el problema? De que uno es libre, pero no es sano. ¿Se imaginan a ella libre? Porque la Biblia claramente dice que estaba así porque tenía un espíritu inmundo. La liberaron. Ya no tenía administración espiritual de parte del reino de las tinieblas, pero seguía jorobada. O sea, las señales del espíritu que ella tenía quedaron. La obra del espíritu que ella tenía quedó. ¿Y hasta en qué momento ella se restableció a como era? Hasta que el Señor puso sus manos sobre ella. Ok, podemos hablar, mis amados hermanos, para que me den a entender con esto. Por ejemplo, ustedes y yo podemos tener algún problema, como lo dije, bueno, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pudimos haber tenido un problema provocado por un espíritu. Ok, yo voy a un culto,
y el Señor me libera. Gloria a Dios. ¿Qué toca ahora? Sanar. ¿Y cómo me sano? Hasta que el Señor imponga las manos. ¿Y cuáles son las manos del Señor? Aquí, si ustedes quieren creerlo, créanlo. Si no lo quieren creer, pues no hay problema. Al final la Biblia dice que humillaos pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios, y a su debido tiempo seráis exaltados. Y cuando ustedes escudriñan cuál es la mano de Dios, son los 5 ministerios. Y ese es el gran conflicto con nosotros, que queremos que Dios nos libere y Él lo hace. Les pongo otro ejemplo. Cuando Lázaro se murió, la Biblia dice que Lázaro ya, cuando Jesús llegó, Lázaro tenía 4 días de haber muerto. El Señor Jesús lo resucitó. Pero cuando Lázaro sale de la tumba, ¿cómo dice la Biblia que salió? Salió vendado, con el vendado del rostro, y dice que salió atado de pies y manos. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y desátenlo. O sea, Jesús lo resucitó. Pero luego quienes lo desataron fueron los discípulos. Entonces, ese es el gran conflicto con nosotros, lamentablemente, mis amados hermanos, de que no permitimos, mis amados hermanos, que como ovejas o como pastores, porque también seguimos siendo ovejas, nos despulguen. ¿Por qué le digo esto? Porque David le decía a Saúl, ¿por qué me has venido a buscar como una pulga? Amén. Entonces se dan cuenta de que no solamente necesitamos liberación, necesitamos también sanidad. Y esa es la razón por la cual mucha gente, mis amados hermanos, gloria a Dios, ¿verdad? Es libre. Pero ¿por qué vuelve a caer si ya fue libre? Porque no fue sano. Yo no sé, que bueno, algo de parte del Señor he de temer. Pero en una oportunidad, y esto me pasa constante, pero ahorita me acuerdo de una persona en específico. Fuimos a un retiro. Y la persona se miraba, si ustedes lo hubieran visto, qué espiritual este muchacho. Pero yo le sentía algo, yo decía, hay algo aquí que no. Bueno, yo fui al retiro también, y así se quedó. El asunto es que el muchacho fue, miren, por cualquier cosa que se ministraba, él era libre. Pero había algo en mí que decía, algo falta. Llegó y todos, pero miren, todos contentos. Yo también, ¿verdad? Porque ¿por qué voy a decir que no? Pero yo sabía que había algo. ¿Y para qué les hago cansada y larga la historia? A la semana después del retiro, volvió a caer y nunca más se levantó. Y miren, y toda la gente, los que estuvimos ahí, le daban gloria a Dios y gloria a Dios por todo, ¿verdad? Pero yo decía, no, aquí hay algo. Y como repito, y a la semana volvió a caer. Y el Señor lo liberó. Es que miren, cualquier espíritu que mencionaban, él pasaba y él liberó. Parecía la NECA allá en Guatemala. Ya tenía tiempo que no me acordaba de la NECA. Y a la semana cayó. ¿Qué pasó? No había sido sano. Su casa seguía limpia, ordenada ahí, vacía. Entonces esa la tenemos que poner mucha atención nosotros, mis amados hermanos, en nuestra vida. Amén. ¿No será de que nos hace falta esa imposición de manos? Y muchas veces, como en los dos casos, ¿verdad? En este caso, la Biblia dice que el hombre fue. Pero en este caso, la Biblia dice que Jesús la llamó. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Ya vamos a empezar el desarrollo ministro. ¿Para qué y a quiénes se les impone manos? De eso se trata ya el desarrollo. Se impone manos porque es una de las formas de comunicación que nos permite extendernos hacia los demás para transmitirles bendición o poder de parte de Dios. Al imponerlas con ligereza y sin discernir, puede ser uno contaminado. En el Antiguo Testamento, la imposición de manos era básicamente una facultad de los patriarcas, profetas y sacerdotes. Les imponían las manos para, aquí empezamos a ver para qué se imponían
las manos. Pero miren, hay algo acá. Ya me acordé. Miren, pues, aquí no es que seamos ni peleoneros, ni orgullosos, ni tampoco dejados o descuidados, ¿verdad? Así como ustedes y yo tenemos que tener cuidado de no ponerle las manos a cualquiera con ligereza, también tenemos que tener cuidado de que tampoco cualquiera nos ponga las manos. Aquí pasó algo, mis amados hermanos. Alguien vino y le dio una profecía a alguien, y luego ese alguien dijo: mire, me profetizó esto, pero nada de lo que me profetizó lo estoy pasando. Bueno, ya el Señor sabrá, ¿verdad? Entonces ustedes y yo tenemos que tener esa capacidad. Por eso les digo, no andar peleando con la gente. No, usted no me ponga las manos, pero tampoco ponérselas a cualquiera. Amén. Ustedes y yo tenemos, mis amados hermanos, que tener esa capacidad. Recuerden que la Biblia habla también de una de las 7 iglesias a las que les dice: has encontrado mentirosos o falsos a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Miren, eso es bien tremendo. ¿Saben por qué? Porque recuerden que hemos aprendido y nos han enseñado de que dentro de los 5 ministerios, el que sienta doctrina es el ministerio apostólico. Y la Biblia habla de que esa iglesia tenía la capacidad de escuchar a los apóstoles y decir quién era y quién no era. O sea, esa iglesia tenía doctrina, porque el apóstol lo que hace es sentar doctrina. Esa iglesia no los engañaba, pero tenían un pequeño detalle en contra de ellos. ¿Y cuál era? Pero has caído, has perdido tu primer amor. Miren, doctrina, pero caída. O sea, no la doctrina, sino la iglesia. Ok, ¿para qué sirve la imposición de manos? Aquí hay un primer punto: para reconocer sucesores. ¿Cuál es el fin de reconocer sucesores, mis amados hermanos? Para que la unción que reposa sobre la cobertura repose sobre el delegado. Aquí un ejemplo claro de esto, pues no de la imposición de manos, aunque también es parte, sino de la unción que reposa sobre la cobertura para que repose sobre el delegado. Es el ejemplo de Elías y Eliseo. Amén. Recuerden que Elías le dice a Eliseo 3 veces, le dice que ya está a punto por irse, y él le pregunta que qué quieres que haga por ti. Las primeras 3 veces le dice: quédate aquí, yo voy a seguir porque estoy a punto de irme. Y Eliseo le responde: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré sino que iré contigo. Se fue las 3 veces. Y la última vez le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Yo siempre he pensado, mis amados hermanos, que si Eliseo le hubiera dicho: me quiero ir, ¿qué creen que hubiera pasado? Se lo lleva. Pero ahí sí, para mí que ahí se durmió Eliseo, porque le dice: una doble porción de lo que tú tienes, le dice. Va, está bueno, le dice: si logras ver cuando yo me vaya, se te será hecho. O sea, eso no creen que eso fue cualquier cosa, mis amados hermanos, porque la Biblia dice: Padre mío, carros de fuego y sus hombres y su gente de a caballo. O sea, ¿se imaginan ustedes ese momento en el que Elías fue arrebatado? Yo me atrevo a pensar que si yo hubiera estado ahí, me pongo a ver los carros de fuego, y cuando busque a Elías, se fue. Pero no, la Biblia le dice claramente: si logras ver cuando me vaya, se te será dado. Ya muchas veces, mis amados hermanos, ¿por qué no hay sucesores? Porque nos centramos en la distracción y no en la unción. Ok, al final él pidió una doble porción y la Biblia dice que se la dieron, ¿verdad? ¿Y qué pasó? La Biblia dice que cuando Eliseo se murió, unos hombres pasaron tirando un hombre muerto a la tumba de Eliseo, y la unción que había en la tumba dice que lo resucitó. Ok. Ustedes y yo sabemos que Elías formó a Eliseo. Eliseo estaba formando a Giezi. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué esa unción se fue a la tumba? La unción de Elías se quedó en Eliseo. Luego dice la Biblia que Elías tenía que regresar, y regresó la misma unción en Juan el Bautista.
O sea, la unción de Elías no se quedó en una tumba. La unción de Elías se quedó delegada. ¿Y por qué la unción de Eliseo se quedó en la tumba? Porque acuérdense que a quien se la tenía que delegar era Giezi. ¿Y cómo terminó Giezi? Leproso, porque amó más el dinero que la unción de su Señor. Ok, ahí ya les puse un ejemplo, mis amados hermanos, de esto, de que se impone manos para reconocer sucesores, para que la unción que reposa sobre la cobertura repose sobre el delegado. En Números 27:18 dice: y el Señor dijo a Moisés, pongan atención a eso también, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu. Miren que no dice hombre en quien el que tiene espíritu, sino dice hombre en el que está el Espíritu. Y claramente vemos ahí que esa palabra espíritu está con E mayúscula. Entonces está hablando del Espíritu Santo. Y escuchen lo que le dice: y pon tu mano sobre él. Aquí hay una pequeña característica, mis amados hermanos, para que ustedes y yo también veamos a quién se le puede imponer las manos. ¿Qué característica ven ustedes? Se lo voy a leer otra vez y mediten. Y el Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. ¿Qué característica tienen que tener aquellos a los que le puedo poner mano? Que tienen al Espíritu. Amén. Tampoco podemos, no, este ni cristiano es, porque al Señor Jesús le puso la mano a un leproso. Y si era leproso, pues definitivamente ni cristiano era. ¿Ok? Y dice acá que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, escuchen, e impártele autoridad a la vista de ellos y pondrá sobre él parte de tu dignidad, a fin de que le obedezca a toda la congregación de los hijos de Israel. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, tomó a Josué, lo puso delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Entonces, ¿cómo dejó, mis amados hermanos, delegado Moisés a Josué? Con imposición de mano. Amén. Y dice claramente ahí: y le dio de su dignidad, le dio de su autoridad. Entonces ahí nos damos cuenta, por eso el comentario acá, para que la unción que reposa sobre la cobertura repose también sobre el delegado. Y esa es la importancia, mis amados hermanos, de en medio de cualquier acontecimiento que ustedes y yo querramos realizar, la importancia de estar bajo cobertura. Miren, nada cuesta, mis amados hermanos, van a emprender un proyecto, nada cuesta. Mire, pastor, pastora, ¿será que puede orar por esto? Voy a hacer esto, nada cuesta. Amén. Y entonces eso va con autoridad y en el nombre de Jesús se puede. Bueno, ya voy a ir terminando, mis amados hermanos. ¿Para qué más sirve la imposición de manos? Como les digo, esto no hace falta explicarlo mucho porque las bases están claras. Para consagrar la ofrenda a Jehová. ¿Por qué hay que imponer las manos? Porque por ignorar la procedencia del dinero es mejor bendecirlo y santificarlo. Entonces, una de las cosas que ustedes y yo tenemos que aprender a imponerle manos, mis amados hermanos, es tanto a las ofrendas como al dinero que también ganamos. Por eso es la importancia, ¿verdad? Bueno, no sé cómo ustedes lo vean. Al final yo les enseñé de que para traer los diezmos, pues es mejor si ustedes los dan en la mano del ministro. ¿Para qué? Para que le impongan mano. Amén. Pero yo creo que ahora algo que podemos aprender de esto es que cuando recibamos también un dinero, de un salario, de un pago, de un negocio, qué sé yo, orar por ese dinero. Amén. Son cosas que no sé si la mayoría de gente lo hace o no, pero si lo hacemos, gloria a Dios. Si no lo hacemos, pues empecemos a hacerlo. ¿Por qué? Porque como lo dice acá el comentario, por ignorar la procedencia del dinero es mejor bendecirlo y santificarlo. ¿Cómo? Poniéndole las manos. Amén. Así ese dinero pues será más bendito. Éxodo 29:15: también tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Miren, aquí dice que le iban a poner la mano y en el versículo 18 dice que era una ofrenda para Jehová. Entonces, ¿qué hicieron con la ofrenda? Le pusieron mano, ¿ok?
Vamos a avanzar. ¿Para qué más, mis amados hermanos, sirve la imposición de manos? Para designar reyes. Se hacía ungiendo con aceite como figura de la unción del Espíritu Santo. Aquí está en la placita, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Aquí dice que habla de cuando ungió a David por rey. Dice: Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Ok, vamos ahí terminando ya. Y aquí está. ¿Para qué más? Este es muy importante, mis amados hermanos. ¿Para qué más es la imposición de mano? Entonces se dan cuenta, hasta ahorita, a donde vamos ya dentro de las imposiciones de manos, o sea, no se le ha impuesto la mano a cualquiera. Se le impuso las manos. Vamos a regresar acá para que ustedes lo tengan presente. En este caso, al sucesor. En este otro, a la ofrenda. Y en este otro, para ungir un rey. Y en este otro, ni más ni menos que imposición de mano a los hijos, para transmitir la bendición. Entonces, si por alguien, mis amados hermanos, es importantísimo que ustedes y yo oremos con imposición de manos, es por nuestros hijos. ¿Para qué? Para transmitir bendición. Debemos constantemente bendecir a nuestros hijos en el nombre de Cristo Jesús. Decimos amén, y con esto termino. Génesis 48, 14. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Bien, el tema yo lo termino acá, pero no crean que en sí el tema de doctrina termina ahí, no. Hay muchos más ejemplos, porque la Biblia de esto, cuando es doctrina, es abundante. Amén. Pero yo creo que por lo menos tenemos lo básico, mis amados hermanos, que atesoremos que no se le puede poner las manos a cualquiera. Tampoco podemos dejarnos poner las manos por cualquiera. En más de algún momento yo conozco gente que no se ha dejado poner las manos por alguien. Así de simple. Amén. Pero que el Señor le dé testimonio para que tampoco, ¿verdad?, lo hagamos al revés. Amén. Que le pongamos manos al que no debemos y que nos dejemos poner las manos por el que no debemos también. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, vamos a orar.